Hello guys. Today we're gonna see the possessive adjectives. Ahora chicos, vamos a ver los adjetivos posesivos and some other um, type of pronouns y algunos tipos de pronombres that exist in English, que existen en inglés. ¿Listo chicos? So let's start with the possessive adjectives. Empecemos con los adjetivos posesivos, ¿ok? So let's see this. They are words that modify a noun to show the form of a possession in the sense of belonging or ownership to a specific person, animal, or thing. Let's say it in Spanish, digamos en español, chicos, that the possessive adjectives becomes, right, se transforma en una característica of an object, de un objeto, or an animal, de un animal, or a person, o de una persona, okay, that demonstrates, que demuestra a sense of belonging, right, que demuestra un sentido de pertenencia, okay? So, for example, I show you this is my cell phone, right? Esto, as I said, lo dije. This is a cell phone, right? Eso es un celular. Like a common cell phone, como un celular normal, right? Pero si yo digo, this is my cell phone, si digo, este es mi celular, right? Decir my cell phone, decir mi celular, gives this, le da a esto, a sense of belonging, right? Le da un sentido de pertenencia. That means it's mine, right? Que significa que es mío, o es mi celular, okay? So that is the usage of the possessive adjectives, right? Este es el uso de los possessive adjectives, o para eso funcionan estas palabritas que se llaman posesivos adjetivos. Okay, adjetivos de posesión, okay? So let's see in the screen, veamos en la pantalla, chicos, that we have a possessive adjective, tenemos un posesivo, right? For each pronoun, right? Por cada personal pronoun, por cada sujeto también se puede conocer, right? Entonces tenemos como, tenemos I, el possessive is my, you is your, he is his, her is her, sorry, she is her, it is its, we is our, and you is your too, right? They is theirs. ¿Listo? So, look, pay attention to this, guys. Presta atención a lo siguiente, chicos, y es que cuando nosotros decimos you, es your para person singular, right? Como una persona en singular, and you is your the same, right? Y es el mismo para la persona en plural, right? So we know, nosotros sabemos that they are referring, que ellos se refieren a person, a una persona, or a group of people, o un grupo de personas, by the context, por el contexto, right? Or the sense of the sentence, o el sentido de la oración. ¿Listo? Perfect. Let's see here certain examples. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Listo, chicos? So, commonly, until this point, comúnmente hasta este punto hemos visto que we create phrases, creamos frases with the English nature, con la naturaleza del inglés, como subject, verb, and complement, right? Como I play basketball, right? Como yo juego basketball. Y ahora, chicos, introducimos los the possessive adjective, ¿listo? Entonces tenemos como my, this is my sister, right? Esta es mi hermana. So, as we said before, como dijimos anteriormente, sister, hermana, is a isolated word, es como una palabra normal, right? Pero si cuando decimos my sister, cuando decimos mi hermana, you're giving it, le estás dando a sense of belonging, un sentido de pertenencia. In this case, en este caso, mi hermana, right? And so with other subjects, right? Entonces acá hay una comparación. Acá tenemos like normal phrases, right? Como frases normales, with the verb to be, con el verbo to be, como ese de aquí. You are a student, tú eres un estudiante, ¿cierto? Y con your, utilizando el possessive, decimos wash your hands, right? Como lava tus manos, ¿ok? Your le da el sentido de pertenencia a qué? Hands, a manos, right? Pero en este caso dice your hands, tus manos. ¿Listo, chicos? Here are more examples. Aquí hay otros ejemplos. Vamos a leer algunos. We say, we love Spanish. This is with we. Eso es con el sujeto we. And then we have our, right? So, we began our work at noon, right? Como nosotros empezamos nuestro trabajo al mediodía. Yes? This is another example, right? Es otro ejemplo. And so on, y así con los diferentes possessive adjectives, con los diferentes adjetivos posesivos that we have, que tenemos, ¿no? For example, con their, right? Que we say their house is near to the city, right? Entonces decimos como su casa
cerca de la ciudad, ¿listo? Su casa cerca de la ciudad. Or is that your wallet? Como es esa o es esta tu billetera, right? Your wallet, your wallet. Muy bien, chicos. So, as a small tip, right? Como un pequeño tip que podemos utilizar es que los possessive adjectives are used, se utilizan, so used to be placed, o suelen ser utilizados at the beginning, al comienzo de las oraciones, como por ejemplo acá que dice it's, o aquí que dice there, or in the middle of them, right? O en el medio de ellas. Por ejemplo, bueno, aquí cuando dice this is my sister, or wash your hands, ¿listo? So it could be placed in both places, right? Puede ser ubicado at the beginning of the sentence, al comienzo de la oración, or in the middle, o en la mitad, ¿ok? So it's just a small tip, right? Muy bien. Here we have another example, right? Aquí tenemos algunos otros ejemplos. Let's see. Look, it says, my name is Joe, right? Again, my, using the possessive of I, utilizando el posesivo de yo, ¿cierto? So my name is Joe, my dog is black, ¿cierto? Acá hay otros ejemplos, como, for example, here, we say, your name is Christopher, tu nombre es Christopher, right? Tu nombre es Christopher, right? Look, vean este ejemplo acá, chicos. It says, please, boys, por favor, chicos, write on the list, ¿listo? Escriben la lista, your first names and your emails, right? Entonces, como escriban your first names, sus primeros nombres, and your emails, ¿listo? Y sus correos, right? En este caso, sabemos que es plural, right? Que es plural, ¿cierto, chicos? Because he says, acá dicen, or in the phrase, dicen en la oración, dicen, please, boys, right? Entonces, aquí ya sabemos que este your es en plural. Entonces, ustedes, eso, right, escriban sus nombres en plural, right? Perfect. Here are another more examples, right? Aquí hay otros ejemplos, like this. For example, Anna likes animals. Her pets are 3 white cats, right? Entonces, en este caso utilizamos, a Ana le gustan los animales, sus mascotas son 3 gatos blancos, ¿ok? And let's see the last one, vamos al último. See, our dogs aren't dangerous, right? Como nuestros perros no son peligrosos. Okay, so it was just another examples, right? Algunos ejemplos de los possessive adjectives, right? Lo que estamos viendo acá de primeras, possessive adjectives, okay? Perfect, guys. Let's continue. Vamos a continuar ahora, chicos, con algo que se llama possessive pronouns, right? Esos eran adjective. Recordemos que los adjectives, los adjetivos, se refieren a characteristics, características of an object, un objeto, person, or animal, right? Muy bien. Pero ahora vamos a hablar de possessive pronouns, ¿listo? Son pronouns, ¿listo? Son pronouns. Ya vamos a ver qué son. So, look, guys. Possessive pronouns are a type of pronoun, right? Son un tipo de pronombre o sujeto, right? A word that substitutes the name of a noun. Y acá está la clave, chicos. Estos pronombres que estoy señalando en este momento sustituyen a estos de aquí. A I, you, he, she, it. Right? Los sustituyen, right? That indicates possession, ¿listo? That is to whom something belongs, right? Los reemplazan, right? ¿Cómo así que los reemplazan? We're gonna see how it works. Vamos a ver cómo lo reemplazan, ¿ok? Oh, wait, pero primero miremos cuáles son, ¿ok? We have I, y después tenemos mine. You, yours. We add a S, le agregamos una S. He, his, el mismo. Her, she, hers. Acá le agregamos una S a hers. Muy bien. It, its, we, ours, you, yours, and they, theirs. Okay? Remember, recuerden acá. A word that substitutes for a name or a noun, right? Esta palabra sustituye a un nombre de algo, or a noun, right? O, you know, the name of something, so, nombre de una persona, right? Or object. Look this example. Vean este ejemplo, chicos. We say, this jacket is mine, right? Esta chaqueta es mía, ¿ok? So it means como sería como
por esta palabra mine, sabemos que the jacket, la chaqueta, belongs to me, me pertenece a mí, right? It's mine, es mía. Entonces, what is the function? ¿Cuál es la función? Está reemplazando el I. En esta oración no vemos ningún I, ¿cierto que no? No, solo dice, this jacket is mine, right? Entonces, por esa razón, for these words, por estas palabras, we know, nosotros sabemos who belongs this, a quién le pertenece, ¿ok? So this is the most important thing, right? Esto es lo más importante. The replacement, ¿cómo lo reemplaza? ¿En qué momento? ¿Listo, chicos? And here is a second example, right? Tenemos un segundo ejemplo que dice, is this kite yours? Como, ¿es tuya esta cometa? So she is asking, right? Ella le está preguntando, okay, I mean, he's asking him, right? Le está preguntando a él, right? About this, sobre esto. Dice, is this kite yours? ¿Es tuya esta cometa? So if you say, guys, si bien, chicos, en este caso, it's more easy, it's easier, right? Es más fácil identificar aquí the person, ¿no? La persona, porque estoy utilizando el you, right? Pero estoy utilizando yours, ¿vale? So this is a slight difference, es una diferencia muy pequeña, right? In Spanish we would say, diríamos que mine es mío, your es tuyo, suyo, tuya o suya, his is, we would say like de él, right? Hers de ella, its de esto o de esta, ours, nuestro, nuestra, yours de ustedes, and theirs de ellos, okay? This is how we translate this in Spanish, right? Es como lo entendemos en español, okay? We're gonna see certain examples, vamos a ver algunos ejemplos, which we are gonna see, right? Vamos a ver cómo this applies, cómo esto funciona. We tend to confuse this a little bit, tendemos a confundir esto un poco, chicos, but look, the main key here, la clave aquí es que estos, they are not characteristics, no están dando como características, no, but they are replacing, right? Están dando más información, right? Without using, sin utilizar los sujetos, ¿listo? Sin utilizar los sujetos. Excellent. Now let's see the third, let's say the third topic of this, el tercer tema de este video, right? And it is called the personal object pronouns, right? I decided to explain all of them, right? Decidí explicarlos todos ellos because they are quite similar, right? Todos tienen que ver, son un poco similares, ¿listo? Now, look, we have these words. Tenemos estas palabras. Let's read the definition. Now, la definition. Personal object pronouns are words used to replace a noun in order to avoid repetition, right? Estos también reemplazan a los sujetos. ¿Listo, chicos? También reemplazan estos de acá, subject pronouns. ¿Listo? To avoid repetition, right? Para evitar la repetición. ¿Ok? In the previous one, en la anterior, the function of this, la función de esta, was to demonstrate, era demostrar possession, ¿listo? Possessive, ¿listo? La posesión. Por eso uno dice acá, this jacket is mine, esa chaqueta es mía, right? Está reemplazando el I, el yo, right? Lo está reemplazando, pero con la función de ¿qué? To demonstrate, de demostrar possession, right? Posesión, possession. Now, the personal object pronouns, ¿listo? The function, la función is to avoid repetition, es para evitar la repetición, ¿ok? Now, look, pay attention to this part, right? Presten atención a esta parte, chicos. The main difference between the personal pronouns and the personal object pronouns is that while the former replace a noun that acts as a subject, the later replace a noun that does not act as a subject, right? In other words, en otras palabras, chicos, estos personal object pronouns are not replacing, right? No están no tienen ninguna. I mean, these words, estas palabras, did not act, como que no actúan en la oración, right? In other words, en otras palabras, they are just receiving the action, right? Ellos están como solo recibiendo la acción, or receiving, right? Or receiving the information, recibiendo la información de la oración, ¿ok?
¿ok? Look these examples. Veamos esos ejemplos. Look, why are you buying these donuts, right? Donuts, right? Say, ¿por qué estás comprando estos donuts? ¿Cierto? Esa es la pregunta that the mom asks, que la mamá hace. And the boy answers. Y el chico responde, I am buying them for the excursion. Yo las estoy comprando a ellas, right? ¿A qué? ¿Qué son ellas? Pues las donas a la excursión, right? If you see, si ustedes ven, I am buying them. Yo las estoy comprando a ellas. Who? ¿A quiénes? A las donas, right? So, comprando falls in them, right? Como que la acción de comprar cae en ellas, las donas, ¿ok? Look, let's see another example. Vamos, por ejemplo, it says, she is talking to him, right? Ella le está hablando a él. O bueno, está hablando con él. Perfect. Yes. Ella está hablando con él. Él, I mean, to him, right? Falls the action, right? En él cae la acción que es, what? Talk, hablar. Y si ven, chicos, these particular words, estas palabras, right? Tienden a ir, chicos, or tend to receive, tienden de recibir la acción. And we're not repeating the name, right? No estamos repitiendo el nombre of the object, del objeto, or the person, o de la persona. Por ejemplo, why are you buying these donuts? ¿Por qué estás comprando estas donas? I am buying the donuts, estoy comprando las donas para la excursión. So, they don't repeat, entonces ellos no repiten las donas otra vez, sino que dicen buying them, las compro a ellos. Okay, then we have, she is talking to him, ella está hablando con él. No está diciendo como ella está hablando con William, right? And here is no repetition, aquí no hay repetición, but in a context, pero en un contexto, it'll tend, sí va a tender a haber repetición. Okay, now look here, the girl wants the toy, la chica quiere el juguete, and the boy wants it too, right? Y el chico lo quiere también. Wants it, quiere que, the toy, right? Entonces decimos como, the girl wants the toy and the boy wants the toy too. Yes, so in order to avoid or to repeat, en orden de evitar y repetir la palabra the toy, en la palabra el juguete, utilizamos the personal object pronoun it. Esto lo utilizamos it, ¿vale? And here are the differences, aquí están las diferencias, ¿listo? I, me, cuando we say ella me habla, right? O háblame, yes, talk to me, háblame, right? Recae la acción en me. You es el mismo, just talk to you, hablar contigo, right? Talk to him, háblale a él, o habla con él, talk to her, habla con ella, talk to it, habla con esto, talk to us, habla con nosotros, and talk to them, y habla con ellos, right? So, if you see, si ustedes ven, chicos, these words, estas palabras, receive, they are the object, ellos son los objetos, right? ¿Cómo así los objetos? The ones, los que reciben, they receive the action, reciben la acción, right? So, short summary, pequeño resumen, right? Possessive adjectives gives characteristics, dan características, okay? Of people, animals, or things. Eso de personas, animales y objetos. ¿Listo? ¿Cuáles son? Aquí están, right? Perfect. We say like my house, mi casa. Their car, su carro, ¿cierto? Its house, su casa. ¿Listo? For example, of a dog, por ejemplo, de un perro. Ahora, possessive pronouns, right? Los possessive pronouns, recuerden que reemplazan, right? Replace the subject, reemplaza el sujeto, ¿ok? Entonces decimos como mío, suyo, de él, de ella, nuestro, right? Como our house, right? Ah, no, sorry, this house is ours, como en nuestra casa es nuestra, right? Or this cell phone is theirs, como este celular es de ellos, ¿ok? Like this jacket is mine, esta chaqueta es mía. Finalmente tenemos los personal object pronouns, right? Y recuerden, chicos, que they receive the action, ellos reciben la acción, and they avoid repetition, y evitan la repetición.
Entonces, again, vamos a leer el último ejemplo. She talks to him. Él habla con ella. Sorry, ella habla con él. And the girl wants the toy that the boy wants it too, right? Entonces, la niña quiere el juguete y el niño también lo quiere. Okay? Perfect. Excellent, my friends. Now, we're gonna see, vamos a ver, chicos, a video, right? Where we're gonna find, donde vamos a encontrar this different variety, esta diferente variedad of the possessive pronouns, right? Possessive adjectives and personal object pronouns. ¿Listo? Vamos a ver este ejemplo, chicos. Well, anyone could repair a broken bladder. Well, yeah, absolutely, but it's just a hospital. Are you here to put a halt to this stuff? Halt to what stuff? You know, the Dr. Weber, Dr. Bailey, Dr. Minnick stuff. Now, how is any of that my business? Because Dr. Weber is your husband? Yes, he's my husband. He has his job and I have mine. And Dr. Bailey has hers. And you have yours. You should keep your mind on these scans and not on my marriage. Yeah, right, yes. Got it. If you listen here, guys, si ustedes escucharon esta última parte of this video, de este video, she uses, I mean, la doctora utilizó a lot of them, right? I think all of them. Creo que los utilizó todos. Let's see with subtitles and let's analyze. I'm so glad you're in town. Well, anyone could repair a broken bladder. Well, yeah, absolutely, but it's just a hospital. Are you here to put a halt to this stuff? Halt. Okay. All the things we have seen here, right? Todo lo que hemos visto aquí, I mean, they're talking about this. Are you here to put a... See, are you here to put a halt to this stuff? Right? So, she's asking, ella le está preguntando, ¿estás aquí para ponerle un alto a todo esto? I mean, what is going on here? ¿Qué está sucediendo aquí? Well, he's in a hospital, es en un hospital, things are happening, right? In terms of relationships, so hay como algunos conflictos en relaciones, and that is the reason why, y esa es la razón por la cual she asks this, es la razón por la cual ella pregunta esto. Put a halt to this stuff? Halt to what stuff? You know, the Dr. Weber, Dr. Bailey, Dr. Minnick stuff. Now, how is any of that my business? Okay. Now, here we see, aquí vemos a possessive adjective, right? You see, now, how is any of that? ¿Cómo es? I mean, what she said here, lo que dice aquí es como, y como algo de esto is of my business, right? That, wait, is any of that my business, right? ¿Cómo es algo esto? ¿Por qué tiene que importarme algo de esto, right? That my business, right, is an expression, right? When we say something is my business, right? Cuando decimos algo es my business, business es negocio, es como de mi interés, right? Que me importe a mí. Now, we use here, aquí vemos, chicos, a possessive adjective. Somos un adjetivo de posesivo que dice my business, como de mi interés, right? En este caso, right? No significa mi negocio. It's just an expression, es una expresión. Because Dr. Weber is your husband? Yes. Yep. And here is another one, right? Look what she answers. Weber is your husband? Because Dr. Weber is your husband, right? Porque Dr. Weber es tu esposo, right? Again, she's using, es utilizando a possessive adjective, ¿no? Your, tuyo, es, qué pena, tu esposo. Weber is your husband? Yes, he's my husband. Again, she answers, right? Juan responde, sí, él es mi esposo. Possessive adjective, ¿bien? He has his job and I have... Now look, now he has his job and I have mine. En este caso, él tiene su trabajo. Este es un possessive adjective, right? And I have mine. Y yo tengo el mío. ¿Cuál es este? What is this referring for? ¿A qué se está refiriendo este mine? That's right, possessive pronouns, ¿listo? Es decir, possessive pronouns, right? Muy bien. Porque acá estamos diciendo, y yo tengo el mío, right? ¿Qué? My job, mi trabajo, exactly. I have mine, and Dr. Bailey has hers. Aquí lo vuelvo a utilizar, right? And Dr. Bailey, right?
And Dr. Bailey has hers. ¿Listo? Y la doctora Bailey tiene el de ella. Right? En este caso que estoy utilizando, again, possessive. Y estoy utilizando igual possessive pronouns. Bailey has hers, and you have yours. Y tú tienes el tuyo. The same, el mismo. Possessive pronouns. You should keep your mind on these scans and not on my marriage. Okay. Now she gives her advice, un consejo, right? You should keep your mind. Tú debes mantener tu mente, your mind, possessive adjective, on these scans, en estos radiografías o en estos escanes, right? And not on my marriage, y no en mi matrimonio. Again, possessive adjective, right? Muy bien. Yeah, right, yes. Oh, yeah. She made a mistake, right? Esos fueron possessive adjectives, and also, y también utilizaron possessive pronouns, right? Perfect, guys. Chicos, los ejemplos of this one, the personal object pronouns are more common used, son generalmente utilizados with verbs con verbos, right? But in the example before, por ejemplo, que vimos en el video, there weren't, right? No hubo. But it's okay, pero es todo. ¿Listo, chicos? This is a topic, right? Es un tema that tends to confuse a lot of students, right? Es un tema que tiende a confundir muchos estudiantes. But don't worry, guys, pero no se preocupen, chicos. You can see this video as many as you can. Esa explicación espero que les haya servido y la pueden ver las veces que deseen. In order that you have this even clearer, ¿listo? Para tenerlo mucho más claro. Okay, guys, see you in the next video with more information about this.